Bienvenidos nuevamente al Magazine Estelares, el magazine que nos une. Ya saben, la cita en el canal 8 a las 8. Hoy con un invitado muy especial, muy querido para todos nosotros, él es Teo Rincón. Bienvenido. Muchas gracias. Teófilo, o Teo, más de la casa, más de cariño. Pues más conocido como Teo. Más conocido como Teo. Teo es uno de los principales líderes de la comunidad en y con condición o en situación de discapacidad de nuestra región. Teo, cuéntanos un poquito cómo arranca ese proceso en tu vida y en qué momento terminas liderando procesos tan importantes como los que tienes hoy a cargo. Bueno, tuve el accidente a los 19 años, perdí la pierna y el brazo. Entré como un duelo porque todas las personas que sufren alguna discapacidad entran a duelo. Tienen que empezar a aceptarse a sí mismo. Duré más de 2 años en ese trámite, en ese lapso, donde me puse mis metas, que era primero que todo pues terminar mis estudios. Y tú eras muy jovencito, además eras un joven bien conquistador, rumbero. Me imagino que ese proceso fue difícil a esa edad. Sí, claro, fue bastante difícil, tanto para la familia como para uno. Como te dije, duré 2 años en duelo, empecé a estudiar, a buscar mi motivación personal, empecé a trabajar y ahí empecé a ver los problemas que tienen las personas con discapacidad. Primero, para entrar laboralmente a alguna empresa. Segundo, para poderse movilizar en esta ciudad que es inaccesible, que es Bucaramanga. Y tercero, la aceptación. Empecé a trabajar con un amigo en una empresa. ¿A los 19 años? A los 21, 20 más o menos. 20 más o menos, 21. Y después de trabajar con él, aceptarme, ver de que la gente me empezó a rechazar, volví a un duelo de 1 año. Después volví a buscar empleo, pues de todas maneras mi familia me acogía y ellos querían personalmente que no siguiera la vida laboral, sino que me estuviera en la casa. Ese es un problema, porque lo tratan de... Te incapacitan, ¿no? Personalmente lo incapacitan a uno. Volví a trabajar, a comprarse uno sus cosas, la vanidad, su loción, su reloj, etcétera. Y ahí es donde empiezo a enfrentar los problemas y a verme de que necesitaban una voz, un eco en el silencio, se puede decir, donde las personas en cargos públicos a veces nos rechazan involuntariamente. Llega uno a pedir un implemento, una silla de ruedas, una ayuda, y ellos le ponen a uno la barrera de entrada. No hay, venga tal día. La barrera de no hay, o mira, aquí está, entre comillas, como el aporte o la donación, y muchas veces no se está pidiendo eso, se requiere como la oportunidad, ¿cierto, Teo? Sí, claro. La barrera de que no le dan una ruta de seguimiento de cómo seguir la discapacidad, la barrera de que le entregan la silla de ruedas y no venga a molestar más, ya le dimos algo, el gobierno solo le da su silla de ruedas. En la gobernación de Santander se está tratando de hacer una ruta de atención donde la persona adquiere la discapacidad, se le hace seguimiento, tanto psicológico, se le hace también el seguimiento a las instituciones que ¿Prestadores de servicio de salud? Sí, claro. ¿Y tú eres quien está liderando ese proceso? Tiene un grupo de personas que está trabajando con la población más vulnerable en un lugar preponderante donde la discapacidad está primero que cualquier cosa. Muy bien, muy interesante. Teo, nosotros entramos a la entrevista hablando de tus logros y de tu liderazgo porque digamos que es una característica muy propia en ti. Pero detrás de tu condición hay un proceso difícil, hay un proceso de crecimiento y yo recuerdo mucho una anécdota que tú nos comentas de tu parte afectiva que pienso que es muy diciente de cómo a veces desafortunadamente se ve la discapacidad. ¿Quisieras compartirla con nuestros televidentes? De cuando tú te querías casar y estabas así muy enamorado. Aún sigo enamorado. Sigue, perdón, muy buena la aclaración, sigue enamoradísimo. Claro, yo me casé hace 10 años precisamente. Con mi esposa, cuando éramos novios, fuimos a varias iglesias. Y ¿Ella te conoció así, sí, en condición de discapacidad? Sí, sí, me conoció así. ¿Se enamoró perdidamente? Duramos 1 año de novios, decidimos casarnos y empezamos a recorrer ese tema, ¿no? De ir a buscar la iglesia. Cuando de 3 iglesias que fuimos, las 3 me cerraron las puertas por mi condición. Una, el sacerdote dijo que no le hacía ese daño a ella porque más adelante yo iba a ser una carga. Entonces uno habla de las personas que están hablando de Dios en la tierra, son las primeras que marginan, que nos discapacitan, entre comillas. Le dijo que no me casaba. Entonces nos fuimos para otra iglesia y otra dijo que ella no se ha dado cuenta de mi discapacidad. Y yo le digo, mi discapacidad es diciente, se ve que me falta una pierna y un brazo, ella como no se da cuenta y que no le hacía ese daño porque sería imperdonable.
Entonces nos damos cuenta de que la gente en su ignorancia ven que la discapacidad es una carga. Y el último dijo que no nos casaba porque teníamos que tener mínimo 3 años de novios, que eso es algo ilógico. Segundo, que ella iba a ser la que iba a mantener el hogar y que yo de pronto más adelante empezaba con mis achaques o algo de discapacidad, entonces que no. Y decidimos a los 3 días casarnos por lo civil y hablé con un notario y nos casamos. Esto fue un miércoles y nos casamos un viernes. Y actualmente estamos felizmente... 10 años de felicidad absoluta. Teo, la discapacidad no tiene que ver con la condición física. ¿Con qué tiene que ver? Yo tengo una frase muy diciente que es: las personas solo les importa la discapacidad hasta que no nos toca. Me explico. Si alguien que sufre una discapacidad, la familia es la que le empieza a importar los temas, la normatividad que hay para ellos, etcétera. El papá, el hermano, el hijo. Hasta que no nos toca, nos hiere, no nos interesa. En Bogotá hay un centro comercial donde más del 50% de personas que trabajan allí son en condición de discapacidad, que se llama La Gran Estación. Pero el dueño tuvo un hijo con discapacidad, un accidente, tuvo el muchacho, quedó cuadripléjico. Se llama Juan Pablo Salazar, que es alguien muy influyente en la discapacidad colombiana porque él es el presidente del Comité Paralímpico. Y así fue donde él construyó el centro comercial accesible totalmente para su hijo y para todo el mundo. Y él dice que lamentablemente, como les digo, le tocó esa espinita, la discapacidad, y siempre le interesa. Montaron una fundación que se llama Arcángeles y colaboran a mucha gente en Bogotá. En condición de discapacidad. Teo, ya volvemos después de un breve corte en el Magazine Estelares con este tema muy importante que es la inclusión. Estás viendo Estelares. Me avisa cuando estemos al aire. Allá. Es que uno no puede perder su fashion, su target. Es que ya estamos aquí, Brea Microondas, desde una ciudad muy conocida en Colombia. Y le estaba diciendo aquí al doctor camarógrafo y todo aquí. Les vengo a contar aquí en Estelares un problema que tengo de la suegra y todo, porque yo ante todo les quiero contar que es un tipo muy leído, o sea, muy cultos que llaman. Por ejemplo, que me compré el libro de cómo pasar de los 100 años. Y llegó mi mujer Ercilia y me dijo: Luchito, ¿qué hizo el libro de cómo pasar de los 100 años? Yo le dije: lo boté antes que lo leyera su mamá. Porque la vieja donde pase los 100... No, es que la suegra, de verdad, un saludo a todas las suegras que nos ven aquí en Estelares que llaman. La suegra es un complique también. Mi suegra se enfermó, que viajito, y pues tocó llevarla al médico porque tenía principios de atoxia, que llaman. Bueno, y entonces la llevamos al médico y entonces salió el doctor así con cara de triste, me puso la mano en el hombro y me dijo: Lucho, le quiero decir una noticia muy difícil. Yo dije: ¿qué sería? Ya, a su suegra le quedan 2 horas de vida. Yo le dije: bueno, ya esperamos lo más, esperemos lo menos. Es que la vieja es una vaina. Y se murió la vieja, se murió la suegra, desafortunadamente, sí, qué pena. Y entonces estábamos en el velorio y todo, y ahí todo el mundo llorando y yo ahí, pero así, y casi riéndome, y todo el mundo me miró, yo, que no me reía, lloraba, y entonces yo disimulando me paré así para que no pensaran que uno es inhumano por la muerte de la suegra. Y me paré en el centro y dijo: escuchen bien todos los presentes. Adiós, y avión y tal, adiós. Y entonces estaba ahí yo y dije: escuchen todos los presentes. Hubiese preferido que yo, Luchito el embolador, muriera en vez que muriera mi suegra. Y tú: ese es mucho tipo, ese yerno es el que necesitamos. Y en ese momento unas nubes, unos relámpagos y apareció la muerte. Y yo: ¡ay, no! Y la muerte dije: escuché que usted dijo que prefería morir usted en vez de su suegra, así que vengo por usted. Yo le dije: uy, ya no se puede hacer una chance ahora. Uy, qué pena con las suegras. Sigamos aquí en Estelares, yo aquí ilustrando para... Ay, ya, doctora. Ay, qué bonita.